toda esta conversación porque en este tema hay muchas opiniones encontradas. Bien, Total. buenas noches, concejal, buenas noches, ingeniero. Pues ya les anunciamos que estamos ya en estos momentos en vivo. Estamos en vivo en la tertulia académica virtual. Nos acaba de enlazar el senador Iván. Buenas noches, senador, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, concejal. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. ¿Cómo No, están? a nosotros también nos da mucho gusto tenerlo por estos lados. Muchas gracias, un gusto. ¿Qué hay, Mauricio? ¿Qué más, senador? ¿Cómo está? Concejal, ¿cómo le va, profe? Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Mucho gusto, gracias por invitarme, muy amables. Bueno, no, les agradecemos a todos ustedes pues la participación, agradecemos al ingeniero Mauricio, quien es el que nos ha logrado hacer este contacto, agradecemos que haya sacado tiempo el concejal Andrés, que entiendo que ya ha terminado funciones, lo mismo que al senador Iván, pues para nosotros es un orgullo tenerlo acá en el espacio Tertulia Académica Virtual. Bien, si les parece, vamos dando inicio formal pues a la sesión de corresponde el día de hoy, tal como siempre ha sido. El concejal nos recordará que siempre tenemos una sección que es como una nota editorial y procedemos a la temática que nos corresponde en el día de hoy. Entonces, en ese sentido, pues vamos a proceder a la nota editorial. La nota editorial del día de hoy corresponde pues a las diferentes observaciones que nos hicieron en el transcurso de la siguiente semana a raíz de alguna serie de problemáticas que se han dado a raíz de las vacunas en Colombia. En ese sentido, pues la opinión que nosotros merecemos es que, o la opinión que envuelve las 16 universidades, porque como saben, aquí ya tenemos al profe Efraín, al profe Carlos, al profe Diego, a la profe Dilia, a la profesora Ilia Rosa que está desde Buenos Aires, está Caterín desde México y además personas que hacen parte de esta tertulia académica virtual. Lo que hacemos es socializar las propuestas que ustedes nos hacen, socializar las ideas y las preguntas que ustedes nos hacen llegar a nuestro centro de estudio y pues entonces intentamos como equipo darle algún tipo de solución. ¿Cuál es la postura que nosotros como tertulia académica hacemos frente al tema de las vacunas, que entiendo que para ustedes es de gran interés? Lo que nosotros hemos percibido es que quien tiene que pronunciarse en Colombia es el Departamento Médico de Epidemiología y tiene que garantizarnos de que efectivamente esa vacuna, sea extranjera, sea internacional o sea un producto local, porque entendemos que hay unas universidades que han dicho que han desarrollado unas cepas locales y que han desarrollado como una especie de prototipos locales, tengan la garantía para que no se vaya a presentar, o sea, que la cura no vaya a terminar siendo peor que la enfermedad. Nosotros no somos médicos, ¿cierto? Entonces aquí de pronto el compañero Fernando, que es el que dirige la Escuela de Epidemiología de la Universidad Distrital, perdón, de la Universidad Javeriana, ya le cambié la sede, es por saludar a los compañeros de la Distrital. Buenas noches a todos los que nos están saludando desde la universidad. El compañero Fernando, que de pronto es epidemiólogo, él sí nos pudiera dar unos mayores vicios frente al tema. Sin embargo, como no es un producto que se va a salir para que todo lo conozcamos y todo lo veamos, pues quien tiene que pronunciarse son las entidades encargadas. Nosotros como entidad o nosotros como comentaristas o como docentes vinculados a otras áreas de la ingeniería, de las ciencias humanas, de teoría, quedamos ese marco de especulación. Más allá, si la vacuna es efectiva o no, pues lo que tenemos es tener personas que han trabajado con procesos de vacunación, con procesos de erradicación de otro tipo de enfermedades a través de vacunas y además de eso el comportamiento que mejor pueden desarrollar son ellos. Entonces quienes tendrían que dar la solución y quienes tendrían que dar la ventilación son ellos, ¿cierto? Ya si ellos se pronuncian y garantizan que efectivamente esa vacuna tiene los estándares para que se puedan aplicar a nivel nacional y además de eso, pues entonces el nivel de riesgo, porque como se sabe es una vacuna nueva que se encuentra en facetas de experimentación, si esa vacuna cumple los prototipos y puede darse para que se vacune a la mayoría de la población, pues entonces digamos que invitaríamos a la gente a que se vacune, porque para eso digamos que ya hay unas garantías previas. Obviamente eso no elimina el riesgo. Yo entiendo que la mayoría de ustedes cuando se vacuna entiende que hay una serie de antígenos y que todos los cuerpos reaccionan de forma igual. Entonces, de la misma manera, pues entonces tendríamos que observar si efectivamente esta vacuna, la bien sea una extranjera o bien sea las cepas que se están produciendo a nivel local, tienen la misma componente. La tertulia académica virtual los invita a que sigamos los estudios epidemiológicos, que no nos dejemos llevar por la prensa
desaforada. Los comentarios de memes y demás son para bromas y chistes y esas cosas, pero ya para la hora de ponernos, de aplicar un tipo de concepto como eso, sí los invitamos a que sigamos el orden juicioso, que en todo caso tendrá que seguirse el procedimiento, el debido, digamos, lo que llamábamos en mi época el marco científico, ¿cierto? Lo que es el método científico para garantizar que efectivamente la vacuna que se va a aplicar, pues es la vacuna que, digamos, tiene el mayor uso para el territorio colombiano y especialmente para nosotros. En ese sentido, vamos a dejar acá el comentario nuestro, porque entendemos que el interés que hoy tenemos, si no me lo van a creer que acabamos de enlazarnos, llevamos apenas 4 minutos y ya llevamos 1.700 personas enlazadas, 1.754 personas enlazadas. Es la primera vez que en la tertulia nos pasa un fenómeno de eso. Nosotros nos alegramos cada vez que llegamos a 1.000, pero hoy tenemos 1.854 según la última actualización, o sea, más o menos se están conectando cada 30 segundos unas 100 personas porque entendemos que la temática es de gran interés. Hemos, por intermedio del ingeniero Mauricio, hemos logrado pues el contacto con el doctor Iván, y por parte de, seguramente ya lo distinguen, el año pasado tuvimos la fortuna de tener al doctor Andrés Pascagasa cuando se presentó el embajador de Polonia, que íbamos a tratar unos temas sobre, ustedes saben que el año pasado pues se reinauguró nuevamente el campo de concentración de Auschwitz, esta vez no como campo de concentración, sino como casa museo, y pues él nos acompañó en ese día. Entonces hoy los hemos hecho esta invitación porque nos interesa conocer su punto de vista. La tertulia académica virtual no es un noticiero, la tertulia académica virtual es un espacio para el diálogo y un espacio para la disertación. Y en ese sentido, pues entonces le damos la bienvenida a todas las personas que nos participan. Si le parece, comencemos por rango, si les parece por rango de edad o por rango de... Sí, entonces comencemos por el ingeniero Mauricio para que nos dé el saludo, pasamos al doctor Andrés y por último, pues entonces mi doctor Iván. Sí, te escuchamos, te vemos, pero no te escuchamos. Rafael, muchísimas gracias y un saludo a todas las personas que se están conectando en este momento. Aló. ¿Ya me escuchan? Sí, ¿ahí? Ya te escuchamos. A ver. Ya, bueno, profe, entonces, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que están conectadas, al concejal Andrés y al senador Iván por estar con nosotros esta noche. La verdad que es un tema bastante interesante, un tema que tiene tanto de ancho como de largo, pero que es un tema que debemos de tocar y de que deje de ser un tema tabú para la gente en Colombia. Sé que el flagelo del narcotráfico y de los cultivos ilícitos, pues, nos ha marcado tantos años en esta guerra que nos tiene sumidos, pero ya llegó el momento de coger el toro por los cachos y empezar a hablar de frente de estos temas tan importantes. Y pues, aprovechando que el senador Iván presenta esta propuesta ante el Congreso y ante el país para que empecemos a mirar una alternativa diferente a la que durante estos últimos años hemos tenido y que no ha dado resultado, porque los cultivos ilícitos siguen aumentando, la producción de coca sigue aumentando, los consumidores siguen aumentando y pues en términos de economía, mientras que haya una buena demanda, tiene que haber una buena oferta y el negocio está latente en ese momento. Le agradecemos mucho, pero esta era parte de las preguntas que vamos a tocar en estos momentos. Mi doctor Andrés Pascagasa, excúseme que me enredé con el nombre. Buenas noches, desde el municipio de Madrid, ¿cierto? Concejal del municipio de Madrid. Nos acompañas en el día de hoy. Ya aquí tenemos varias personas, ya nos ves como nos van saludando, lo recuerdan con gran aprecio. Nos había acompañado en una ocasión previa y habíamos quedado con una segunda tertulia, de pronto para hablar del agro y el campo, pero pues le agradecemos que hoy nos hayas regalado este espacio para hablar de este tema que entendemos que tiene un grado de acogida y de, digamos, de interés a nivel nacional. Muchísimas gracias, profe Rafael, le agradezco muchísimo el espacio. Un saludo muy especial al ingeniero Mauricio, un saludo muy especial al senador Iván. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio, un espacio que seguramente con las diferencias y con la controversia que puede generar un tema tan delicado como este, vamos a tener de pronto un aprendizaje bastante significativo. Creo que todos hemos estado de pronto involucrados o hemos aprendido en el tiempo diferentes asuntos respecto al tema en mención. Le agradezco mucho, profe, siempre tenerme en cuenta para este tema tan complejo y pues espero que sea una noche de mucho aprendizaje y sobre todo de mucha tranquilidad y de muchas ideas en el aire. Muchísimas gracias. Sí, esa es la idea, ¿no? La idea acá es que se preste el espacio para que dialoguemos, entremos puntos de vista,
El valor y la virtud de la democracia en el mundo griego era justamente el que yo pudiera poner mis ideas sobre la mesa sin que eso me costara la cabeza, ¿sí? Sin que eso me generara algún tipo de preocupación. Si es una idea, si es un elemento que a todos nos interesa, pues hay que debatirlo, tal como nos dice el ingeniero. Senador, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo ha estado? Qué gusto tener este su espacio, esta es su casa. En estos momentos hay 2.500 estudiantes que lo están siguiendo de 16 universidades. Le hago la bienvenida oficial porque no lo hemos tenido en ninguno de los programas, pero el tema tiene un gran interés y aquí están todos nuestros estudiantes de estas 16 universidades que desean escucharle su propuesta. Rafael, gracias por esta invitación. Un saludo muy especial a ti, a Mauricio, a Andrés. Me da pues mucho gusto compartir con ustedes esta conversación y a toda la audiencia, sobre todo a las jóvenes y a los jóvenes que nos están escuchando. Un abrazo y vamos a abrir las mentes a una conversación muy interesante y muy importante para Colombia y para el porvenir, sobre todo de ustedes jóvenes que se merecen tener un país tranquilo, donde ustedes puedan progresar y puedan vivir dignamente y puedan ser felices. Bien, concejal, aprovechemos que su merced está ahí. Deseamos que, entendiendo que ha sido, digamos, ha tocado los diferentes sectores de la vida nacional, económica, productiva, política y empresarial, coméntenos un poco sobre la propuesta que su merced entiendo que radicó en el Congreso de la República para su análisis entiendo que no es legalización, es regularización de un tipo de sustancias que se encuentran en estos momentos prohibidas. Entonces, nos agradaría que nos hablara un poco sobre el tema para comenzar la temática de hoy. Sí, Rafael, con mucho gusto. El tema arranca de una historia muy larga y muy dolorosa para los colombianos. Hace más o menos 50 años Colombia firmó unas convenciones internacionales en el seno de las Naciones Unidas que le declararon la guerra a las drogas. Estas convenciones y el alcance de estas convenciones se profundizó mucho más cuando llegó el presidente Nixon, la administración Nixon, que le declaró la guerra frontal como Estado norteamericano a las drogas, y entonces esto se volvió un problema militar. Y como es un país que tiene y tenía, sobre todo en aquella época, una influencia tan poderosa en América Latina y en el mundo, pero sobre todo en América Latina, pues desde ese mandato de guerra, pues crearon unas condiciones de obligatoriedad, digámoslo así, de discrecionalidad desde el mandato norteamericano hacia estos países para que se asociaran a esa guerra. Y en el caso colombiano, como nosotros somos los productores de la hoja de coca y como somos los productores de la cocaína, pues se nos volvió Colombia un campo de batalla, Rafael. Y en estos 40 últimos años, Colombia ha vivido un baño de sangre. Centenares de miles de colombianas y de colombianos asesinados en esa guerra para proteger a unos consumidores que hay por el mundo que no han dejado de consumir cocaína porque estemos en esta guerra, no han dejado de consumir cocaína porque hayamos puesto estos muertos, no han dejado de consumir cocaína porque se haya corrompido el Estado colombiano como se corrompió. Las mafias del narcotráfico tienen cooptada la política, tienen cooptados los negocios y se apoderaron de territorios muy importantes de Colombia, como por ejemplo el Pacífico colombiano, la Amazonia, el Catatumbo, el Bajo Cauca, en fin, regiones gigantescas, parte del Urabá, que son hoy dominadas por organizaciones criminales armadas, organizaciones paramilitares y organizaciones por fuera de la ley que dominan los territorios colombianos. Allá no hay un mandato de la Constitución, ni hay un mandato legítimo de las instituciones. No, allá mandan las organizaciones criminales. Todo eso nos ha pasado, pero adicionalmente, con muertos y todo, que además hay muertos muy dolorosos porque han caído líderes, jueces, periodistas, académicos, profesores, escritores. Esto ha sido una tragedia. Además de eso, encarceladas decenas de miles de colombianas y colombianos por todo el mundo y en Colombia. El año pasado había 43.000
colombianos en las cárceles, sobre todo mujeres y jóvenes, por delitos vinculados al narcotráfico. Toda esta tragedia, todo por cuenta de una guerra que declaró los Estados Unidos a la droga, pero que se pelea es aquí en Colombia. Y entonces lo que estamos diciendo es no más, no más. Vamos a regular la producción de hoja de coca y de cocaína en Colombia, pero con estas condiciones, Rafael, y soy breve para abrir la discusión. Uno, el Estado colombiano, de acuerdo con el proyecto de ley, compra toda la cosecha de hoja de coca que se produce en Colombia. Son más o menos 200.000 hectáreas, son más o menos 250.000 familias campesinas que viven de la hoja de coca y que son perseguidas por la autoridad en esta guerra, dañando, haciendo un daño ambiental tremendo, abriendo monte en una desbandada permanente, buscando nuevas fronteras para sembrar hoja de coca. Y entonces se le va a comprar a esos campesinos esa hoja de coca para que además puedan regularizarse, para que además puedan institucionalizarse, ser ciudadanos de pleno derecho y que no tengan que seguir siendo perseguidos por la justicia y por la fuerza pública. Esa hoja de coca la coge el Estado y con ella produce, primero le entrega hoja de coca a unas empresas que producen bienes que no hacen ningún daño a la salud, bienes medicinales, bienes alimenticios, son fábricas artesanales, ancestrales sobre todo, de origen indígena, que tiene una cultura milenaria alrededor de la hoja de coca y producen alimentos y producen productos medicinales y bebidas, etcétera, y cosméticos. Pero además, con esa hoja de coca va a producir la cocaína que consumen los consumidores colombianos, Rafael y oyentes. En Colombia, consumir cocaína no está por fuera de la ley. La Corte Constitucional, en un fallo de constitucionalidad, hace más o menos unos 16, 17 años, declaró sobre la base del respeto a los derechos humanos que consumir, que la decisión de una persona individual allá en su fuero interno de consumir cocaína no era ilegal, no era inconstitucional. Eso dice una sentencia de la Corte Constitucional. Lo que es ilegal es el comercio y la producción. Entonces son unos consumidores parias que tienen que ir a buscar ese producto ¿a dónde? A las ollas, a donde está el microtráfico. Y entonces tienen que encontrarse con la delincuencia para poder satisfacer un apetito personal que no es ilegal. El apetito personal no es ilegal. Que es dañina la cocaína, pues es dañino el chorizo, es dañino el azúcar, es dañino la harina, es dañino el aguardiente y no están prohibidos. Tampoco está prohibida la cocaína para la persona. Lo que está prohibido es el comercio. Entonces, a esas personas el Estado les va a entregar cocaína pura, porque entre otras cosas, hoy están comprando una cocaína alterada, envilecida, en esas organizaciones criminales que producen una cocaína de pésima calidad, con un rastro de sangre, en manos de delincuentes y que además la envilecen para ganarle más plata. Entonces, esos consumidores están en manos de la delincuencia consumiendo algo que sí los está envenenando. No, el Estado, a través del sistema de salud, previa a un examen médico, le va a entregar, como de igual manera que a uno le recetan los médicos algunos remedios que no le venden las farmacias sino con fórmula médica, igualmente los médicos que encuentren aptas a las personas que vayan a pedirle autorización, una fórmula médica para comprar, para consumir la cocaína, a esas personas el Estado les va a entregar cocaína de primera calidad. Y la hoja de coca que sobre, que va a ser la mayor cantidad, pues va a utilizarse o se utilizaría para producir abonos. Ese es un vegetal que tiene unas características de unas riquezas de algunos elementos, como por ejemplo el calcio, etcétera, y son muy, muy apropiadas para producir abonos. Es eso. Y entonces, ¿con eso qué hacemos? Le estamos quitando la materia prima a los narcotraficantes que producen cocaína, quitándoles la hoja de coca, se quedan sin materia prima para producir cocaína.
Hoy están produciendo el 90% de la cocaína que se consume en el mundo, la están produciendo en Colombia esos narcotraficantes. Pues les vamos a quitar la materia prima. Y a los narcotraficantes que están en las calles, vendiendo en las puertas de las escuelas, y en los bares, y en los campos de deporte, y en los parques, cocaína, les estamos quitando la clientela para que sea el Estado la que la atienda. De esa manera, aislamos a esas organizaciones delincuenciales, institucionalizamos a 250.000 familias campesinas que hoy son perseguidas y que son agricultores que producen hoja de coca porque no pueden producir otra cosa, porque no tendrían con qué vivir. Es la única manera que tienen para ellos vivir porque producen en unos lugares donde no hay infraestructura y donde nadie va a comprarle la yuca, ni el plátano, ni la leche. Lo único que pueden producir allá en esos lugares es hoja de coca. Y entonces el Estado se las va a comprar a precio de mercado. Esa es la idea, entonces, Rafael, de este proyecto de ley. Excúseme que había silenciado el micrófono, entonces empecé a hablar cuando su merced terminó. Le voy a pedir el favor, yo entiendo que hay muchas personas que hoy por el tema de interés pues se vinculan y es la primera vez que entran a la tertulia. En la tertulia no permitimos, y lo digo con respeto, no permitimos ofensas, ni insultos, ni malas palabras, de ideología la que usted quiera. Por eso empezamos a hacer censura en ¿cómo se llama? En muchos comentarios que empiezan a hacer. No nos interesa, si usted quiere hacer ese tipo de comentarios, tiene la libertad para hacerlo, busque un medio donde usted lo puede hacer. En la tertulia académica virtual nos hemos caracterizado porque hemos traído no solamente, digamos, personas de los partidos verdes, sino que también trajimos, como ya sabían, al doctor Paz Cagaza, hemos traído aquí embajadores, primeros ministros, hemos traído rectores, hemos traído personas del ámbito nacional, económico y político, y no toleramos y no permitimos ninguna de las universidades nuestras que en estos momentos están enlazadas y que en estos momentos somos 36 universidades enlazadas en este espacio, o sea, docentes y estudiantes enlazados en este espacio y además de eso, personas que de China nos están acompañando, el profesor Julio Bernal, que siempre se enlaza con sus estudiantes, allá están reponiendo clases los domingos, allá están de día y siempre se conectan con nosotros los sábados. No permitimos ni toleramos ningún tipo de, los compañeros que están escribiendo en el chat, esperamos no tener que seguir eliminando frases, sino vamos a bloquearles al que puedan ingresar. O sea, que no puedan seguir publicando porque entendemos que ya no es el precepto que estamos trabajando, sino otro. Nos preguntan que por dónde nos siguen, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, y además de eso somos 16 emisoras de las diferentes universidades que estamos aquí asociadas. Ese es el dato general para digamos, para los que se envuelven. Mi doctor Marulanda, vamos a escuchar al doctor Andrés Paz Cagaza. Mi doctor, entendiendo, digamos, lo que nos propone el doctor Iván, la pregunta para su municipio, que entendemos que es muy cercano a Bogotá y ha tenido problemas justamente de, digamos, de adicción y ha tenido problemas justamente relacionados con la droga y demás, ¿sería viable lo que el doctor está planteando? Bueno, primero que todo, bueno, a la audiencia que genera esas controversias con grosería, pues digamos que hay una visión muy distinta de mi parte respecto al tema, pero eso no hace al senador Iván mi enemigo o no lo antagoniza. Entonces tenemos que aprender a dar estas discusiones, estos debates con mucho respeto y con mucha tranquilidad. Lo primero que yo quiero decir, profe, es que Colombia tiene un problema gigante en términos de educación, uno. Dos, tiene problemas gigantes en términos de corrupción. Y me voy a centrar en estos dos aspectos. Cuando digo corrupción, no hablo del escenario político, porque la gente generalmente piensa que o se asocia la corrupción específicamente con la política. Pero resulta que esa cultura que tenemos los colombianos de ser más vivo que el otro, siempre desemboca en corrupción. Entonces, la corrupción se da cuando usted se sube al Transmilenio sin pagar el pasaje, cuando usted hace trampa en un examen, es decir, la corrupción está a todos los niveles, en todos los escenarios. El colombiano de por sí ha demostrado durante décadas que es un vivo, y un vivo en la medida en que logre engañar a otro para salirse con la suya. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos un escenario académico bastante débil para los niños y para los adolescentes en el país.
uno de los principales problemas de los jóvenes en Colombia no es, profe, la falta de oportunidades. Los problemas no son la falta de escenarios para desarrollarse. El problema fundamental en los jóvenes del país, en muchos, es que no tienen un proyecto de vida, no están orientados hacia algo, no comprenden la importancia eh, de tener y pertenecer a una familia, de escoger bien las relaciones, las amistades, la importancia de estudiar, la importancia de trabajar. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un escenario en el que los jóvenes no saben para dónde van y están en la procura de ser más vivos que el otro, entonces seguramente el permiso para el consumo de sustancias psicoactivas va a salirse de control. Eh, Quiero decirle, profe, que tengo todo el conocimiento de causa, fui consumidor de marihuana toda mi juventud y, y me di cuenta cómo en el camino se iban quedando muchos de mis amigos y muchos de los jóvenes que yo conocía en el consumo. La puerta de entrada siempre ha sido el cigarrillo, consumen marihuana y de ahí para allá todo lo que viene. Entonces, se imagina, profe, qué pasaría si en Colombia se genera todo, después de que lográsemos, o se lograra mejor, eh, aprobar el consumo de sustancias psicoactivas y todo esto, el marketing que se haría para la venta y para el consumo de sustancias psicoactivas, todo lo que desembocaría. La gente piensa que, bueno, las personas piensan que, o bueno, es decir, respeto las posiciones y respeto los estudios, pero pensar que legalizar el consumo de sustancias psicoactivas y el cultivo y demás va a desaparecer la delincuencia en un país como Colombia es bastante complejo. ¿Por qué? Porque la pelea no es solamente, no se da solamente con la delincuencia y el expendio, sino también encontramos situaciones muy específicas como que las bandas criminales se pelean por el comercio en un sector determinado de los municipios y de las grandes ciudades del país. Eso no va a desaparecer. No quiere decir que el jefe de la pandilla A le va, una vez legalizado el consumo y la venta, le va a permitir al jefe de la pandilla B meterse a su territorio o a su barrio a expender. Ahora, si tenemos un número importante de jíbaros, llamémoslo así, o de expendedores, que son un problema para el gobierno y pues para todos los entes que están involucrados en la sociedad, yo no me imagino cómo sería, una vez permitido el consumo, se, se multiplicarían todos estos vendedores. No me imagino cómo sería en un país tan débil socialmente y en términos educativos, cómo sería la respuesta. Seguramente entiendo muy bien la postura del senador Iván. eh, no sé si de pronto en un país europeo una posición como esta o un permiso o una acción como esta, de pronto una cultura europea lo manejaría muy distinto, ¿no? Pero los colombianos y los latinoamericanos en sí tenemos la cultura del vivo, de la corrupción, del engaño, del enredo. Entonces, yo creería, mi posición es, ahora nos encontramos con otra cosa, y es que la dosis mínima está permitida, pero cuando usted un policía lo para en la calle con una dosis mínima, usted paga 24 horas de, de cárcel, de calabozo, no sé cómo lo llaman, ¿sí? Entonces, la contradicción está dada. O sea, usted tiene permiso para el consumo de la dosis mínima, pero en papel, porque en la calle seguramente usted tiene un problema de tipo legal cuando un policía lo coge. Entonces, creo que el andamiaje legal en Colombia, por un lado, y por el otro, el andamiaje educativo no está dado para que nuestros jóvenes entiendan la importancia de consumir de manera responsable. Eh, por un lado, vemos el consumo de tipo medicinal que se viene dando desde hace muchos años, seguramente, de manera clandestina, seguramente, pero el mayor consumo no es medicinal, el mayor consumo es de tipo recreativo.
yo en realidad creo que la sociedad colombiana no está preparada para la legalización o para permitir el consumo. Es mi postura desde alguien que creció metido en calles, metido en consumidores, en tejíbaros, y entiendo muy bien la dinámica social que de pronto a veces es un poquito invisible, eh, porque estamos fijándonos solamente, digamos, en el narcotráfico y en las toneladas de cocaína que el país exporta, que se exporta desde el país o que incautamos en el país, pero a veces se deja de lado esa realidad de las esquinas, de los barrios, donde esos jóvenes se pierden en el consumo, son delincuentes, incluso muchos de ellos no son delincuentes, simplemente son indigentes hoy en la calle que no suman ni restan a una sociedad. Es mi postura y con todo respeto. Rafael, si me permites una aclaración, sí. Sí, claro. Permítame, mi doc, ya le cedo nuevamente la palabra. Sí, no hemos dicho que no se puedan hacer preguntas. Hemos dicho que al principio al principio llegamos a tener hasta 4.300 personas en sala. En esos momentos tenemos 2.715, si no estoy mal. ¿Por qué muchas personas empezamos a censurar? Por los comentarios que empezaron a poner. Entendíamos que eran cuentas falsas, que no eran cuentas reales, que eran ataques simplemente para expresar cosas que no eran. Claro que pueden formular preguntas. Nuestros estudiantes, nosotros sabemos y los conocimos porque los seguimos, y la intención del espacio es para eso, para generar el diálogo. Yo sí parto, y con el respeto de los del senador y del concejal, así se puede hablar de política, porque es que aquí tenemos, es que no se puede hablar de política, no se puede hablar de religión, no se puede hablar de fútbol, porque todo ocasiona un problema. No, tenemos que tener la madurez para hablar de política, hablar de religión y hablar de ¿cómo se llama? Y hablar de fútbol, sin que eso nos lleve a que dos personas tengan que disponer su vida o matarse o darse golpes, porque, ¿cómo se llama? Justamente el debate académico se hace desde otro ámbito. Las preguntas son permitidas. Lo que no vamos a tolerar, que es lo que estábamos controlando, ¿cómo se llama? No era la censura, como nos dicen, sino no vamos a permitir que nos cojan el espacio para hacer comentarios desatinados, desapropiados o con palabras que no vienen al caso ni en la temática que nos corresponde de pronto acá. Entonces, claro que sí, todas las personas que nos están acompañando, le comento, hay compañeros desde Cúcuta, hay compañeros desde San Buenaventura, tenemos los profes desde México, desde la Universidad de Cuauhtémoc de México, que nos están siguiendo. Están los profes de la Universidad de Buenos Aires, compañeros colombianos que viven en Buenos Aires, que son docentes de allá, que nos están siguiendo en el día de hoy. Claro que sí, todas las preguntas son bienvenidas, siempre y cuando sean referentes al tema. Mi doctor, entonces le cedo para que haga la sí, respuesta. Gracias, Rafael. Muy importante la intervención del doctor Pasgaza. Yo se la agradezco porque me permite aclarar bien las ideas. No se va a liberar la venta de cocaína, no. El proyecto de ley no habla de eso. El proyecto de ley dice, en Colombia hay unos consumidores, 250.000 están censados por el propio Ministerio de Salud, 250 y pico mil. Esas personas, el consumir cocaína en Colombia es legal. Lo que no es legal es portar cocaína, ni vender cocaína, ni producir cocaína. Pero consumirla es legal. La Corte Constitucional dictó una sentencia en ese sentido hace ya cerca de 20 años. Entre otras cosas, en una ponencia que preparó el profesor Carlos Gaviria, el magistrado Carlos Gaviria. No quiere decir el proyecto de ley que se va a liberar la venta de cocaína, que se va a vender cocaína en las esquinas o en las farmacias o en las tiendas o en los... No. Solamente el Estado solamente produce una cocaína para esos consumidores y la suministra a través del sistema de salud pública, de tal manera que un médico atienda a una persona, vea si es apta para consumir cocaína, mentalmente apta, físicamente apta, que sea mayor de edad, y le autoriza su dosis personal y el propio Estado le entrega la dosis personal, una cocaína de primera calidad para que no le haga daño. Pero eso es absolutamente controlado por el Estado para personas que tienen derecho a consumir cocaína y que están aptas para consumir cocaína. No se le va a vender ni a los niños, ni en los parques, ni en las calles, ni al que aparezca. Y es más, los consumidores que se llaman problemáticos, adictos, etcétera, van a tener la oportunidad de que ese médico
que los atiende, pues los acompañe en la solución de su problema de adicción. Está demostrado científicamente que más o menos es un 15% de los consumidores de cocaína en el mundo los que tienen problemas de adicción. No son todos, no todos son drogadictos. Solamente el 15% aproximadamente tienen consumos problemáticos. Y en este caso, bajo un sistema de salud que está controlando a esas personas que consumen en pleno derecho cocaína, pues va a tener la oportunidad de detectar esas personas que tienen problemas de salud y les puede ayudar el sistema de salud a atenderlos en su problema. Entonces, digamos, es una propuesta y es un sistema concebido para atender los derechos humanos, tanto de los consumidores, puesto que la Corte Constitucional dijo en sus derechos humanos, básicamente en su derecho a la libre formación de la personalidad, puede él por sí mismo decidir que quiere consumir cocaína y le está protegiendo ese derecho. Pero al que tiene enfermedad le está protegiendo la salud. Entonces, repito, esto no es un tema abierto a todo el público, no, ni mucho menos. Y a los menores de edad, no. Es más, se va a poder hacer pedagogía, que hoy no se puede hacer pedagogía, porque no se puede hacer pedagogía sobre un artículo o un producto que es ilegal. En cambio, bajo la regulación de la que estamos hablando, que no es liberación, es regulación, es el Estado el que controla la hoja de coca y la cocaína que produce es para unos consumidores puntuales. Y por supuesto el Estado puede entonces hacer prevención y puede hacer pedagogía a través del sistema de educación para explicarle a la niñez, a la juventud y a la población en general cuáles son los riesgos que implica el consumo. Entonces, digamos que la cobertura es una cobertura de seguridad en el sistema de salud, de seguridad en los consumidores para que cumplan ciertos requisitos, empezando por la mayoría de edad. Hoy le venden cocaína en las escuelas y en todas partes, hoy no hay control ninguno. Y fuera de eso, se puede atender desde el punto de vista sanitario a las personas que tengan problemas de drogadicción. Finalmente, quiero decir lo siguiente, estamos en un sistema que lleva más de 40 años y que fracasó. Es que lo que estamos diciéndole a Colombia es, y al mundo, porque entre otras cosas, esta propuesta ha tenido ha despertado un interés en el mundo entero. Ustedes no se imaginan la cantidad de artículos y de reportajes que nos han hecho y que me han hecho desde Europa, desde Estados Unidos, desde Sudamérica. Ahora me están llamando de Australia que quieren hacer un seguimiento de mis conferencias para integrarlos a una película. Hay un interés en el mundo por esto, porque este es un problema para todo el mundo. Todo el mundo está atrapado por las mafias del narcotráfico y todo lo que se ha hecho a lo largo de 40 o 50 años ha sido un fracaso, y más que todo en Colombia, que nos ha dejado un mar de sangre. Entonces, de lo que se trata es precisamente de atender desde la inteligencia un problema que está acabando con Colombia. Está acabando con Colombia. Es que yo les quiero decir, la política está totalmente corrompida por el narcotráfico. Ustedes saben que aquí ha habido presidentes de la República elegidos con platas del narcotráfico, congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados. Es un tema de corrupción y desmoronamiento de la institucionalidad. El sistema de justicia está penetrado por el narcotráfico. Los negocios están interferidos por el narcotráfico y cooptados por el narcotráfico, y los territorios. O sea, Colombia está perdiendo su soberanía y está perdiendo la vida de su gente. Centenares de miles de muertos por cuenta de esta guerra. Entonces, desde la inteligencia estamos diciendo, busquemos otro camino, porque para eso es la inteligencia. Si fracasó una cosa que está demostrado a lo largo de 40 años que fracasó, pues busquemos otro camino. Y el camino que estamos proponiendo es este, que le entrega el control total de una cadena productiva al Estado, para que solamente pueda el Estado manipular
estos bienes, bien sea la hoja de coca o bien sea la cocaína, que se va a producir en muy poquita cantidad para unas personas que de todas maneras lo están consumiendo, pero la están consumiendo envenenada y degradada y además con rastros de sangre. No, vamos a ponerle dignidad a Colombia en el manejo de un problema que nos está destruyendo. Pido la palabra. Sí, Inge, si le parece, Inge, vamos nosotros a cerrar la parte, porque somos los docentes, entonces con mucho gusto le vamos a dejar el espacio para que ellos dos, digamos, nos ventilen sus ideas, porque entiendo que resulta de gran interés. Ya le formulamos la pregunta. Mi doctor Andrés Pascagasa, para ¿cómo se llama? Para ir avanzando. Lo que su merced nos plantea, y pues agradeciendo la confianza de habernos dado digamos, habernos revelado esa parte que normalmente no es fácil, en el sentido propio, ¿no sería apropiado de pronto apostarle a lo que dice el doctor Iván? Generar una regulación a través de estatal, quitarle el monopolio al narcotráfico cuando está prohibido es más fácil, es más difícil, o sea, es más fácil de conseguir porque, digamos, como usted bien sabe, la gente, el jíbaro sí se hace visible para la persona que es consumidora, pero al mismo tiempo tiene un precio mayor, o sea, le pone un costo mayor porque el nivel de riesgo que tiene que asumir es mayor y además de eso sabe que está hablando con un adicto que va a terminar pagando lo que sea por ¿cómo se llama? Por mantener el vicio y mantener. Al hacerse eso, no pasaría lo mismo que el alcohol, el cigarrillo y las otras sustancias que en algunas épocas llegamos a prohibir, restringir, y cuando se legalizó, pues se acabó, digamos, esa mafia, en el sentido que al Estado le quedaba más fácil controlar un producto que estaba regulado que un producto que era irregular. Bueno, digamos que, claro, el proyecto que propone el senador Iván es seguramente va a permitirle al país, a través de esa regulación, mitigar muchísimos impactos negativos que trae el narcotráfico y el consumo de sustancias psicoactivas al país. Mi posición o mi opinión no va a que no se haga, sino que Colombia tiene que preparar otros aspectos de la sociedad para poder recibir una decisión como esta de manera más saludable. Lo digo porque entiendo que el proyecto pretende permitir el uso, digámoslo entre comillas, si es válido decirlo así, el uso medicinal, en este caso la cocaína, imagino que la marihuana y de otras sustancias que seguramente algunos adictos tendrán que seguir consumiendo. Pero recordemos algo, para el ejemplo puntual de la cocaína, la mayor parte de cocaína se consume en bares y de uso recreativo. Quiere decir esto que mientras que el gobierno hace un esfuerzo gigante, incluso para el cultivo de hoja de coca y para el proceso y todo este cuento, por otro lado, tenemos un montón de narcotraficantes atendiendo la demanda informal o la demanda clandestina que se da a un producto como esto. Ahora, el beneficio que produce el consumo de alcohol o de cigarrillo hoy a los países del mundo entero es netamente tributario. Solamente estamos captando un recurso de la venta de ese tipo de productos, pero no es algo que regule nada en lo absoluto. Recordemos además que el consumo de licor, para el ejemplo, en la mayor parte del país es igual, de uso recreativo. Otra cosa que quiero decir es que muchos adolescentes, y lo digo con conocimiento de causa, muchos jóvenes, en los que seguramente muchos otros jóvenes le dicen, venga, fume, o venga, métase esto, o métase lo otro, tienen una construcción mental o psicológica de todo lo que sus padres le dijeron y se encontraron en la televisión cuando eran niños, de no consuma, de las drogas te matan. Y eso ha permitido que muchos de esos jóvenes y adolescentes hoy no hayan entrado a las drogas por miedo a quedarse en ellas, por miedo a perder su familia. Estoy hablando solamente de un sector pequeño de la gente que consume y que no consume. No me imagino cómo sería si nosotros desestigmatizamos el consumo.
claro, entiendo la posición del senador Iván, entiendo la buena intención que se tiene con el proyecto, pero hay otra realidad, o mejor, otra cara en el país en la que no hay regulación que valga, no va a haber regulación que valga, en la que nos encontramos con un montón de escuelas en el país que tienen un montón de jóvenes que, para el ejemplo, si sirve, hoy, después de una pandemia, ellos no tienen cómo acceder a la educación virtual. Entonces, yo no me imagino, y por el ejemplo de la educación virtual, porque esa misma carencia de conectividad y de equipos de computadores y demás, es la misma carencia que hay hoy en casa de valores, de principios, y sobre todo, y quiero ser muy enfático en esto, senador, porque es un mensaje que quiero dejarle a su merced, que está en un lugar importante donde se puede, digamos que transmitir mejor esto hacia las instituciones de educación primaria y bachillerato, y es que la formación en proyecto de vida es muy, muy débil en el país. Sumado a eso, tenemos un montón de padres de familia que tienen que salir muy temprano a trabajar y dejar sus niños con el vecino o solos y demás. Entonces, no sé si Colombia esté preparada desde el punto de vista educativo y cultural para que se permita este tipo de prácticas. Entiendo que estamos hablando desde el punto de vista medicinal o que el gobierno atienda a los consumidores dándoles su dosis y todo esto, pero eso no creo que vaya a mitigar el impacto negativo del narcotráfico porque el consumo ilegal va a seguir dándose. El consumo en los bares cada 8 días, qué sé yo, va a seguir dándose. Y no, y lo entiendo por lo que decía el senador, no es que cualquier persona va a llegar a una tienda del gobierno a decir, véndame una bolsa, véndame una libra, véndame como se vaya a vender, ¿sí? Pero sí va a seguir dándose en las esquinas de los barrios, en las entradas de los bares, en las entradas de las canchas de tejo, de cuánta cosa hay de esparcimiento en el país, la venta, y entonces seguimos en la misma. Va a seguir en la misma, solo que un sector pequeñito de los consumidores va a tener, digamos que, la oportunidad de consumir de manera legal y de consumir y de poder acceder a esa sustancia, obviamente a través del gobierno. No sé, y es mi preocupación, es si Colombia y los jóvenes y los niños de Colombia estén preparados para recibir este tipo, digamos que, de permisos. Entiendo que no es un permiso, senador, le pido disculpas por utilizar ese término, pero es como para hacerlo más sencillo. Eh, es eso lo que me preocupa. Puede ser que si preparamos un proyecto eh, previo en el que logremos una formación integral en un montón de niños en este país y de jóvenes y de adolescentes, este proyecto de acuerdo, perdón, este proyecto de ley o este proyecto que propone el Senado seguramente va a ser muy exitoso en la medida en que encuentre un andamiaje, no sé si decirlo moral o educativo sólido para que las buenas intenciones del proyecto no se pierdan en las consecuencias que puede tener este tipo de iniciativas. Ingeniero, bueno, una de las temáticas que más se ha tocado acá es el sector de la educación. Nosotros que hacemos parte del área educativa, ¿cierto? Que pues la educación no es solamente formar, digamos, en conocimientos, que eso ya creo que ha quedado ampliamente el debate superado, que una persona no va a la universidad solo a aprender los contenidos, sino que además de eso va a desarrollar un proyecto de vida y un proyecto, digamos, a largo plazo, un proyecto personal, un proyecto familiar y un proyecto empresarial también. En ese sentido, ¿qué propuesta, o sea, de la academia, cómo podría proyectar o cómo podría direccionar para que tanto lo que está planteando el doctor Iván como el doctor Andrés pudiera generar que se cumplan ambos fenómenos? Primero, que se entienda que el problema no es contra el consumidor porque es un enfermo. Entendemos que es una persona que está sufriendo un problema de adicción, pero infortunadamente el sector, digamos que la política está direccionada más hacia el control del adicto
que hacia propiamente hacia el consumo, tal vez por las líneas de corrupción que aquí hemos manifestado. Y lo segundo, que entendiendo la pregunta y la preocupación que tienen las personas que nos escriben, radica justamente en que si no hay esa valoración, entonces sí se nos van a cuatriplicar los adictos. Sí vamos a tener un brote, ¿cierto? Tal como pasó con el alcoholismo, tal como pasó con el cigarrillo, tal como pasa con otras sustancias que son legales, que están permitidas, pero que no por eso, digamos, no tienen sus niveles de adicción y no generan problemas también al interior de una sociedad. Entonces, ingeniero, le cedo el uso de la palabra. Gracias, profe. Bueno, yo afortunadamente he tenido la oportunidad de ser docente tanto de universidad y el año pasado hice un ejercicio de ser docente en bachillerato, dos escenarios totalmente diferentes y dos estilos totalmente diferentes. Y la verdad que hay que mirar las cosas desde un punto de vista. Primero, pues en los hogares el tema tabú de la droga es bastante marcado. Hoy, desafortunadamente, los adolescentes y los jóvenes tienen más poder sobre los papás que inclusive los papás sobre los hijos. Yo escuchaba un mensaje por ahí que los papás a veces están pensando que los colegios o la universidad son un parque. Profe, perdóneme, lo interrumpo. Se ¿No? escucha muy mal. No le he comprendido el mensaje porque se escucha muy entrecortado todo el tiempo. ¿Ahí Bueno, escucha bien? sí, nosotros lo escuchamos acá bien en grabación, Inge, perdóneme. Nosotros acá lo escuchamos, no sé si de pronto, mi doctor Pascagasa, si de pronto es por la señal allá en el municipio. Que nosotros acá lo estamos siguiendo muy bien. Sí, Bueno, entonces discúlpeme, profe, discúlpeme haberlo interrumpido de esta manera. Tranquilo, Entonces, el problema es mío, siga, perdón. ingeniero. la virtualidad. Bueno, lo que decía, muchos padres creen que los colegios y las universidades son un parqueadero de hijos, pero los llevan en febrero y los recogen en noviembre, que lo escuché por ahí en un comentario un poco jocoso, pero es real. Se desentienden totalmente de qué está pasando con la realidad de los hijos. Cuando estuve dictando clases en la universidad, y pues me pareció aterrador porque fue la universidad donde yo me gradué, que le habían asignado un sitio en las afueras de la universidad para que los estudiantes fueran a consumir marihuana, para que no se dieran cuenta que estaban consumiendo marihuana, y se volvió un sitio como vedado para que los demás fuéramos allá, que no estábamos de acuerdo con ese trabajo. Yo entraba con mis estudiantes, era la entrada a un jardín botánico, y esa parte me pareció aterrador. O sea, si les empezamos a ceder el espacio para que los consumidores consuman en cualquier parte y empiecen a dañarse los escenarios y empiecen a dañarse las cosas, pues me parece muy difícil que esto pueda cambiar. Y si nos vamos al tema del bachillerato, cuando de clase en el colegio, era lo mismo. Cuando yo les mostré a los muchachos la realidad de que era el consumo de crack, que era el consumo de cocaína, el consumo de las metanfetaminas, pero toda la variedad de drogas que ellos las conocen perfectamente, el poppers, todo eso lo conocen perfectamente, lo manejan mejor que uno, pues se aterraban de ver qué eran las consecuencias, porque ellos lo viven desde el momento del disfrute de lo que usted dice, concejal, de las rumbas de los fines de semana, de aspirar poppers 5 segundos y que los eleva y lo vuelve a aterrizar, pero no mira las consecuencias de lo que va más allá, ¿sí? De lo que les puede generar el consumo desmedido de las drogas. Desafortunadamente a los papás les da miedo siquiera entrar a los cuartos de sus hijos a revisarles los morrales, a mirar que si tienen marihuana o que si tienen cocaína. ¿Por qué no? Porque es un espacio y es atentar contra su espacio personal. Y no, si en la casa no empezamos a tener conciencia de que tenemos que tener injerencia sobre nuestros hijos, sobre la responsabilidad de tener sobre ellos un control total sobre lo que hacen, lo que dejan de hacer, pues esto no va a tener ninguna salida, y van a seguir aumentando los consumos, y van a seguir aumentando los jíbaros, y van a seguir aumentando la producción de coca. La verdad es que si miramos el tema de qué tan bueno es que el Estado regule la producción de la hoja de coca y también la producción de la cocaína, pues va a ser algo muy interesante. Miren, si nos vamos un poquito hacia atrás, de la época de Pablo Escobar, Estados Unidos, ¿cuándo se pellizcó el tema de la coca? Cuando empezaron a aparecer los muertos en Miami, porque no les interesaba que la coca llegara a Estados Unidos, porque eso no era un problema para ellos. Fue cuando empezaron a matarse en Miami que la DEA y que la CIA y que la policía empezó a mirar hacia nosotros. ¿Y qué está pasando en Colombia ahora? 40 años en un tema de tratar de que dejemos de consumir, de que hagamos... transitemos a cultivos lícitos, que hagamos cualquier cantidad de cosas, y no se ha podido. Primero, el negocio de la coca no es del productor, el negocio de la coca es del narcotraficante. ¿Sí? Si yo te hago el ejercicio
¿Cuánto vale un kilo de pasta base de coca, que es lo que sacan de 5 kilos de hoja de coca? Vale 3 millones de pesos en la zona. Cuando lo transforman lo cocinan, que lo llaman cocinar, lo que lo vuelven perico, que es el término más comercial, vale 6 millones de pesos. ¿Y cuánto vale ese mismo kilo de cocaína en Estados Unidos? $65,000. ¿Cuánto vale en Europa? $85,000. ¿Cuánto vale en Australia? $300,000. Un kilo. O sea, el negocio es de ellos. Ellos son los que permean todo. Todo lo están permeando los narcotraficantes, porque es que el productor simplemente produce porque le toca, porque no tiene vía de penetración, porque no hay quienes compren los cultivos. Miren, hoy los narcotraficantes ni siquiera le compran la hoja de coca. Les pusieron laboratorios en las mismas fincas para que le produzcan la pasta base de coca. Y el narcotráfico y la cocaína nos ha tocado a todos los colombianos de alguna forma, directa o indirectamente. Tenemos algún familiar, algún primo, algún hermano, algún hijo que consume droga. A todos nos ha tocado de alguna forma. Han matado a alguien cercano a nosotros por la droga. Pero si no empezamos a transformar esto y a mirar, generar otra idea para que esto cambie, pues va a ser muy difícil. El tema de la educación, tenemos que hablar a los muchachos con la verdad, sin tapujos. Eso era como cuando en la época nosotros estábamos en el colegio, nos hablaban del condón, que era el coco decir que los jóvenes usaran condón. Es lo mismo, hoy tenemos que abrir las puertas porque ellos están más enterados de nosotros. Y si no les contamos qué es lo que les va a pasar, qué pasa si consumen crack, cómo se hace el crack, qué lleva la cocaína. Es que mucha gente piensa que porque consumen perico, que es un polvito blanco, no, qué es lo que lleva para que lo consuman. Lleva cemento, lleva gasolina, lleva ácido clorhídrico, lleva ácido sulfúrico, lleva cualquier cantidad de cosas que son perjudiciales para eso. Y si nosotros no empezamos a regularlas y empezamos a tomar el control sobre algo que nos está llenando de sangre, que nos está volviendo nada el país, que nos tiene permeados todas las instituciones, desde el señor que vende limones, porque termina también metido. Si usted a un señor que vende limones en la calle le pregunta dónde venden perico, el señor le va a decir en qué lado lo están vendiendo, porque ya se volvió un negocio supuestamente ilegal, pero que todo el mundo sabe dónde se consigue y dónde hay de todo. Y desafortunadamente, desde la academia, nos estamos limitando solamente a llenar a los estudiantes de conocimientos, a decirles que el coeficiente intelectual, que es muy bueno, que tienen que hacer esto, que hagan lo otro, pero no les estamos enseñando la realidad frente a lo que se están enfrentando dentro de los mismos claustros universitarios, porque es que no nos echemos mentiras, dentro de las mismas universidades están vendiendo droga, lo venden en las puertas del colegio, lo venden en todos lados, ¿sí? Y desafortunadamente nosotros no hemos sido capaces de coger el toro por los cachos. ¿Por qué? Porque cuántos parlamentarios, y con el respeto, senador, cuántos parlamentarios hay en el Congreso que están financiados por dinero narcotráfico. Con el respeto, señor concejal, ¿cuántos concejales en el país están financiados por el narcotráfico? Y miren una cosa, que es lo que no hemos analizado. El narcotráfico, la producción de hoja de coca, se está llevando los mejores suelos de este país. Catatumbo, el Chocó, el Bajo Antioqueño, en la costa pacífica del Cauca, que es donde están los mejores suelos de este país y están siendo utilizados para coca. Que desafortunadamente donde se hace coca no se puede volver a sembrar nada porque la coca tiene una característica que daña el suelo. Y esa parte también tenemos que mirarla desde el punto de vista de productividad. Y lo otro, que yo lo comenté hace un tiempo en otro foro, es que las políticas de Estado están orientadas a nada. O sea, a mí no me pueden decir que voy a ir a hacer transformación de cultivos lícitos a cultivos ilícitos a lícitos si no conozco ni siquiera el territorio donde lo voy a colocar. Y yo le doy un conocimiento de Cauca. Yo soy del Catatumbo. Fui profesor de la Universidad Francisco de Pablo de Ocaña y me metí al Catatumbo, a esas tierras donde se cultiva la coca, a la vuelta donde está un batallón del ejército. Y que no es mentira, que está ahí. Y escuchar a un muchacho que es egresado de una universidad aquí en Bogotá, hablar de que va a transformar, hacer la maravilla con transformar los cultivos que salgan de la ilegalidad para la legalidad y les entregan, miren el ejemplo, les dijeron, ustedes quitan el cultivo de coca, les vamos a dar el cultivo de cacao y les vamos a dar $1 millón por un año para que se sostenga. Y resulta que el cultivo de cacao empieza a producir 3 años después que se siembra. Y los otros 2 años, mientras que producen, la gente que va a comer, ¿qué hicieron? Pues cortaron el cacao y volvieron a sembrar coca. Porque esa es la realidad nuestra. Y si no hay una política del Estado con conocimiento de causa, con conocimiento del territorio, tenemos que sacarnos de la cabeza que Colombia no es solamente Bogotá.
se nos ha metido en la cabeza que Colombia solamente es Bogotá y aquí están todos los genios en el DPS, en el Ministerio de Agricultura, en todos los genios están aquí, pero ni siquiera conocen los territorios, ni siquiera saben allá porque les da miedo, obviamente. Nosotros, yo me crié en medio de balaceras, de tomas guerrilleras, del ELN, del EPL, de las FARC cuando era un grupo armado. Pues uno sí sabe qué es lo que está pasando allá y sabe que entre ellos nos están matando porque ya los carteles mexicanos están en Colombia. Porque ya no les basta que de aquí se las manden allá, sino que ellos se vinieron acá a adueñarse del territorio para cultivarla y acabar a sangre y juego el que no quiera estar con ellos. Miren lo que pasó en el Cagua con los muchachos que mataron en una finca. ¿Qué son las conclusiones? Que un mexicano fue el que lideró el tema de esa masacre. Y entonces esa realidad, ¿cuándo la vamos a asumir? ¿Cuándo la vamos a frentear? A punta de discursos bonitos, el COVID llegó el año pasado, nos enredó la vida y nos va a enredar la vida este año y estamos echándole pañete con el tema de las vacunas y todo el tema y sí, muy importante, pero hay cosas de más fondo que nos están preocupando, que desafortunadamente el negocio del narcotráfico nos está permeando todas las instituciones y nos está dañando todo el andamiaje para poder reconstruir este país. Desafortunadamente esa es la realidad y yo comprendo al senador que este es un proyecto muy difícil de vender, con muchos contradictores, con muchas preguntas, con muchas preocupaciones, desde los padres de familia hasta el alto gobierno, pero es un tema que tenemos que darle paso, tenemos que enfrentarlo, tenemos que hablar de eso, tenemos que decirle a los estudiantes, mire, si usted consume droga va a terminar esto, pero sin pintarle pajaritos, como cuando la niña quedaba embarazada, entonces no, que la abejita llegaba y hacía la vuelta, no, hay que hablar de frente y decirles qué pasa y decirles que está mal. Mire, yo vivo en el centro de Bogotá y si yo abro la ventana, aquí enfrente donde yo veo están vendiendo marihuana y están vendiendo cocaína. ¿Y qué pasa? La policía pasa, revisa, mira y se va y no hace nada. ¿Por qué? Porque nos han permeado todos los escenarios, todos, absolutamente todos. No podemos decir que no. Y por eso es que yo les digo, o sea, si a esto no lo frenteamos, ya sabemos que el tema del Plan Colombia, miren, van a empezar las fumigaciones ahorita en el mes de marzo, si mal no estoy, que vio ya un tema, una noticia del ministro, y que dicen que va a ser una con georreferenciación y que va a ser controlado. Mentira, no pueden controlar el viento. Si usted aplica una avioneta de glifosato y la brisa ya, pues se lleva el glifosato para otro lado y va a dañar el cultivo de al lado. Ingeniero. Ya son las cosas que tenemos que empezar a hacer. Me extendí mucho, profesor, qué pena. No, no se preocupe que le estaba reponiendo el tiempo de cuando lo interrumpieron y el tiempo de intervención. Es eso mismo que está planteando su merced, quisiéramos trasladarle la pregunta al senador. Porque es que cuando hablamos, su merced decía que ya lo han invitado en otros países y demás, y en nuestros contextos académicos se pueden generar esos debates, pero finalmente la política nacional nuestra, como su merced bien lo sabe, está dirigida desde una óptica norteamericana. O sea, los norteamericanos han fijado desde el 70 hacia adelante las políticas sobre el narcotráfico en Colombia. Y si nosotros, tal vez en las épocas de mayor rebeldía, digámoslo así, que nos quisimos fijar por políticas propias, nos desertificaron, nos quitaron procesos de comercialización, por ahí un presidente perdió su visa y no sé qué hiciese cuándo, ¿cierto? Pues también porque le encontraron por ahí dineros en la campaña y no sé qué más, porque eso, como usted bien lo dice, ha sido una constante de nuestra historia, ¿no? Anteriormente era el contrabando y anterior a eso, pues, o sea, siempre hemos tenido algún fenómeno que influye dentro de las estructuras políticas. En ese sentido, no vamos a correr el riesgo, bajo su propuesta, de que en caso, digamos, que se aprobara, pues nos desertifiquen, volvamos a ser los parias, recuperemos el nombre que teníamos hasta hace, que afortunadamente nos quitó México y que nosotros éramos el país por antonomasia narcotraficante, productor de droga, expendedor, sí, o sea, que mejor dicho, todos los males se concentraban en este país como si los demás fueran países santos. Aquí vemos a la compañera Jenny, nos dice en Alemania también se consume droga y te consiguen en sitios. En la charla que tenía con Di La Rosa en Buenos Aires, dicen en Argentina ni siquiera hay regulación, o sea, ni siquiera, o sea, está prohibida la legalidad, pero en la formalidad la gente consigue droga como si fuera a comprarle un dulce, y estamos hablando en países extranjeros, pero a nosotros sí nos retienen en los aeropuertos, pero a nosotros sí nos revisan la maleta, pero a nosotros sí nos meten en un cuarto oscuro 72 horas sin cargos hasta que, ¿cómo se llama? Hasta que probemos que no llevamos nada, y así sucesivamente. Entonces, el aprobar este tipo de cuestiones no es regresarnos a ese pasado que no quisiéramos volver en el sistema internacional.
Doctor Rafael, muy interesante su pregunta, es muy importante y se la agradezco. Es un tema que hay que tratar en esta conversación. Que entre otras cosas, lo más interesante que ha ocurrido con este proyecto de ley es que se abrió esta conversación y los colombianos podemos hablar de esto, informarnos, ver los distintos puntos de vista, conocer toda la información que hay a este respecto. Y eso ha sido muy interesante. Eso es un avance enorme, porque era que antes vivíamos bajo el dogma de la prohibición y esto no se podía hablar. No, ya estamos hablando y están abiertas las puertas de las universidades y yo le agradezco mucho este espacio porque es un espacio para la inteligencia y para el conocimiento y para la discusión desde la razón. Resulta que ha habido un cambio muy grande en el mundo, sobre todo en los Estados Unidos a este respecto. Las convenciones a las que nos referimos, que se suscribieron en el marco de Naciones Unidas, se refieren a las sustancias psicoactivas. Y entre las sustancias psicoactivas está, por ejemplo, la marihuana. La marihuana está dentro del mismo marco jurídico de prohibición en el que está la cocaína, está la marihuana, repito, desde la concepción de esa juridicidad internacional que se ha hecho al abrigo de Naciones Unidas. Pues resulta que los Estados Unidos, sin pedirle permiso a nadie, sin tener en cuenta convenciones internacionales ni nada, hay 34 estados en donde está legalizada la marihuana. 34, legalizada la marihuana, la producción, la venta y el consumo para recreación, no solamente para efectos medicinales, sino para uso recreativo. Y es más, en el estado de Oregon, hace más o menos 2 meses, fue legalizada la cocaína. Es que esto se le salió de las manos a todo el mundo. Ahora, varias cosas. Una, el presidente Biden anunció en su campaña que iba a tener una visión muy distinta al respecto de la política antidrogas, que definitivamente lo que se venía haciendo era un fracaso y que él iba a replantear esa política. Vamos a ver qué hace. El otro aspecto, ha habido legalización de la marihuana en Portugal, en Canadá, en Uruguay. Desde una tesis jurídica muy interesante. Entre otras cosas, no ha aumentado el consumo en esos países. No ha aumentado el consumo. Permanece estable. En cambio, el consumo de cocaína sube permanentemente a pesar de toda esta guerra y de todo este montón de muertos y de corrupción y de destrucción. ¿Cuál es la doctrina sobre la cual se montó este proceso de legalización? Allá sí es legalización, no es regulación, es legalización. Bajo la siguiente doctrina. Y es, todas las leyes y los tratados internacionales, los convenios, las convenciones, etcétera, que se hacen en el marco de Naciones Unidas, son el desarrollo de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Esa es, digamos, la Constitución mundial, la Constitución universal. Y de ahí se deriva todos esos tratados, que son muchos, sobre muchas cosas, sobre armas, sobre niñez, sobre mujer, sobre campesinos, sobre pesca en alta mar. Son miles de tratados sobre temas ambientales, etc. Todos se derivan de esa gran constitución que es la Carta de Derechos Humanos. Pues bien, lo que se ha dicho entonces, para comprender estas legislaciones relacionadas con la marihuana, es estas legislaciones también se derivan de la Carta de las Naciones Humanas, de la Carta de los Derechos Humanos, de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Y se derivan directamente en la medida que estamos cautelando derechos fundamentales. Luego, la jerarquía que ampara estas leyes de estos países que han legalizado estas sustancias psicoactivas tienen un rango de legalidad igual o superior a lo de los convenios de Naciones Unidas porque se derivan directamente de la Carta Universal de Derechos Humanos. En el caso de Colombia, ¿qué derechos humanos estamos cautelando con este proyecto de ley? Bueno, ya lo decíamos, el derecho
a la libre formación de la personalidad, el derecho a la intimidad, pero óigame esto, el derecho a la democracia. Se perdió la democracia en Colombia, nos la arrebató el narcotráfico. Vamos a recuperar el derecho a la democracia, que es un derecho fundamental. El derecho a la soberanía. Perdimos la soberanía. El doctor Mauricio nos decía ahora, el doctor Mauricio Numa nos decía ahora, o el doctor Andrés, tal vez el doctor Mauricio, hablaba de la intervención de un actor mexicano narcotraficante en un evento criminal aquí en Colombia. Pues resulta que es que está el cartel de Sinaloa instalado en el Pacífico colombiano con ejércitos armados al margen de la ley mexicanos. Esto es lo más vergonzoso ya en materia de pérdida de soberanía. Entonces, el derecho a la soberanía lo estamos cautelando con este proyecto. El derecho a la vida. Es que Colombia se volvió un cementerio, doctor Rafael, un cementerio grande, sobre todo un cementerio de jóvenes. Un cementerio de jóvenes por cuenta de esta guerra. Son muchos los derechos que estamos cautelando. Estamos buscando la manera de ser un país libre, de ser un país en donde se pueda vivir, porque es que Colombia perdimos el derecho a la felicidad, el derecho a convivir. Vivimos en manos del terror, todo por cuenta de esta guerra. Ahora, está creciendo el consumo de cocaína, por ejemplo, en Colombia. Claro, y en la niñez, y en la juventud, y en el campo, porque es que eso no tiene ningún control. Aquí estamos hablando de controlar el suministro de cocaína a través del sistema sanitario, a través del sistema de salud. Hoy no tiene ningún control, pero además no tiene ningún control, y ya lo he dicho, alrededor de un producto de mala calidad, que sí es un producto, y ya lo explicaba el doctor Mauricio ahora, un producto hecho con basura. Luego, estamos sacando la basura de la calle, estamos sacando los jíbaros de la calle, estamos sacando a los microtraficantes, las ollas de la calle, y estamos llevando a los consumidores que pueden consumir en pleno derecho, llevándolos a un sistema sanitario donde un médico, para entregarle una cocaína de primera calidad solamente para él, la que él consume. No es para que la vendan ni nada, son pequeñas dosis de primera calidad para el consumidor que legalmente la puede consumir. Entonces, repito, volviendo a su pregunta, ¿está el mundo en un proceso de legalización de estos productos y sin consultarle a nadie? Canadá lo hizo sin consultarle a nadie. Canadá le dijo a Naciones Unidas, yo soy consciente, dijo el Estado canadiense, de que estoy haciendo una ley que va en contravía de los propios convenios internacionales que yo he suscrito en Naciones Unidas. Lo reconozco, pero lo estoy haciendo en desarrollo y en función de mi soberanía, pensando en el bien de mi nación. Garantizo, eso sí, que esto que estoy haciendo no va a hacerle daño a terceros países, solamente es para aplicación y para efectos de la vida interna de los canadienses. Además, autorizo a Naciones Unidas para que venga en el momento que quiera a hacer una auditoría y un auditaje de lo que estamos haciendo. Es más, los autorizo a los demás países que quieran venir a ver qué estamos haciendo, les vamos a mostrar lo que estamos haciendo. Y finalmente, les garantizamos a la comunidad internacional que le vamos a estar informando permanentemente lo que estamos haciendo. O sea, es un acto soberano de plena transparencia en función de de los intereses de la nación. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo. Rescatar a Colombia de las garras de una guerra que se salió de las manos nuestras y que es una guerra que nos ha producido unos sacrificios enormes. ¿Para qué? Para proteger a unos consumidores del mundo que igualmente siguen consumiendo cocaína, que siguen aumentando en su consumo. Luego, ese sacrificio ha sido un sacrificio de colombianos y de un país infructuoso, fracasado, que no tiene alcance y que Colombia no puede seguir pagando entonces el costo de esta tragedia simplemente por negarse a abrir la mente a buscar
otras soluciones. Es doctor Rafael lo que quería decir. Muchas gracias. No, le agradezco mucho, mi senador, pues digamos esa intervención. Pues la primera pregunta se la trasladaría a Andrés, digamos, concejal, porque si le hemos entendido bien, el Estado suministra, pero cuando se dice el Estado, tendría que hacerse por vía de las alcaldías, de las EPS, tendría que hacerse, o sea, ¿quién sería, digamos, el que terminaría suministrando la sustancia? Digamos, de pronto, no sé, había que el sistema de salud. Sería la EPS, ¿sí? Entonces, digamos, en el caso, porque quiero trasladar a nivel local, porque como dice el ingeniero Marulanda, el asunto es que en Colombia nos hemos concentrado es que en Bogotá funciona, ¿cierto? Pero uno sabe que en Barranquilla, en Cartagena y tal vez en otros municipios, y especialmente municipios pequeños, pues no funciona tan bien como funciona en Bogotá, por mucho que estén cercanos. ¿Sería factible, digamos, ya trasladarlo al municipio, allá, que esto no se vaya a desbordar, mi doctor Andrés? O sea, que allá, por ejemplo, que llegase a aprobarse la solicitud o la propuesta del senador, si al momento en que se vaya a trasladar al municipio, no habría el riesgo de que ese municipio se termine transformando ya no solo en una ciudad dormitorio, sino que las complejidades de Bogotá se vayan para allá, inclusive los adictos se vayan para allá y que terminemos en un estallido social. Bueno, en realidad yo desconozco, digamos que uno está mucho más relacionado con el asunto de la marihuana medicinal, ¿no? No sé cómo funcione ni qué tanto impacto, o más que impacto, qué tanta demanda pueda tener la cocaína medicinal, si pudiésemos llamarlo de esa forma, ¿sí? No, no podría responder eso. De todas formas, yo sigo pensando es que mientras eso se da, la dinámica del narcotráfico y el microtráfico va a seguir intacta. Yo creo que eso no va a mitigar el impacto y la problemática que tenemos. Contrario a eso, pensaría que puede aumentar. Además, porque es que la gente que comercializa las drogas no lo hace por otra cosa distinta que a la necesidad, a la necesidad de trabajar. Yo me imagino que la gente que está cultivando cocaína hoy, los campesinos de Colombia que están cultivando coca hoy, es porque seguramente para ellos es más rentable cultivar cocaína que cultivar papa. Leí ahora en un comentario aquí en Facebook, y es que el campo colombiano está olvidado. Entonces, en la medida en que no tengamos políticas agrarias realmente mmm, pensadas para el agro colombiano, pues vamos a seguir generando un montón de iniciativas, pero los problemas estructurales de Colombia van a seguir intactos. Me desvío un poco de la pregunta que usted me hizo, profe Rafael, eh, porque no podría decirle si en lo local o en el municipio se desbordaría el tema. Seguramente pienso yo que el simple hecho de que en noticias salga que está aprobado el consumo medicinal, digámoslo así, de las sustancias psicoactivas o de la cocaína, eso ya va a disparar el consumo ilegal y el consumo recreativo y el consumo que no va a ser regulado por esta iniciativa. Entonces, creo que Colombia tiene problemas estructurales que le van a impedir al proyecto llevar a cabo las bondades que sé que el senador eh, intenta defender, intenta, digamos que llevar a buen término. Creería yo que hay mucho más de fondo que solucionar. Me uno un poco a lo que decía el ingeniero Mauricio en cuanto a la problemática social que tenemos hoy, que está desatendida. Mm, Creo yo que hay otras tareas pendientes primero, profe Rafael. No sé si respondo su pregunta, pero trate. Profesor Rafael, un minuto para que el doctor Mauricio, que tiene muchas cosas que decirnos muy interesantes, Tranquilo. pero un minuto, para decir esto, el agro colombiano está abandonado. Y entre otras cosas, ¿sabe por qué?
porque estamos gastando la plata en esta política de erradicación de cultivos que es un fracaso. Tenemos 200.000 hectáreas sembradas de hoja de coca y vale 4 billones de pesos, 4.6 billones de pesos al año los programas de erradicación. Cuando comprar la hoja de coca costaría 2.3 billones de pesos, mucho menos le costaría al Estado comprar toda la cosecha de hoja de coca que lo que está gastando en una política de erradicación que es un fracaso. Y ahora que se va a fumigar con glifosato, decir lo siguiente: entre el año 2005 y el año 2015 se gastaron, profesor Rafael, en Colombia, en los programas de erradicación con glifosato, 88 billones de pesos. Óigame bien, 88 billones de pesos. ¿Sabe cuántos son 88 billones de pesos? Es el presupuesto del Ministerio de Agricultura por 50 años. Luego, ahí está la respuesta. La respuesta es que el agro colombiano está abandonado porque estamos botando la plata a la basura de una política fracasada. Gracias, profesor. Gracias, doctor Mauricio. Ingeniero, su merced, le dejo el resto del tiempo para que nos comentes la postura. La pregunta es la misma, digamos, la pregunta para los tres es la misma, pero nos preocupa lo siguiente: desde el sector académico, que es el que nosotros tal vez más conocemos y entendemos que esto atrae, porque pues entendemos que hace parte de la formación, pero digámoslo así, si se regulariza, digamos, ese tipo de sustancias en las cuales una persona la puede consumir, pues nos generaría una bomba al interior de las instituciones, porque entonces una persona con una fórmula médica podría tranquilamente llevarla, ¿cierto? Y la pregunta sería, ¿cómo hacemos para que los otros que no tienen la fórmula médica, que de pronto no tienen la suficiente madurez, ¿cierto? Y que de pronto no hacen, no saben cómo controlarla, simplemente por el experimentar, el conocer, tal vez el indagar, tal vez lo que ha visto en televisión y demás, nos vaya a transformar en una sociedad futura de adictos? ¿Sí? De por sí decimos que estas generaciones son débiles en el sentido del carácter y que no están entrenadas en tolerancia al fracaso o tienen baja tolerancia al fracaso por los diferentes medios masivos de comunicación y demás, que de una u otra forma pues le enseñan que el bueno siempre gana y que al final los proyectos se consiguen y no sé qué más, pero entonces y a sumarle en un hecho como este podría generarnos a nosotros en la academia ese tipo de problemas. Entonces, aprovechando su experticia tanto en docencia como en colegio como en universidad, nos agradaría entonces saber su punto de vista. Ya, ahora sí puedes habilitar el micrófono. Gracias, profe. Eso es como cuando me preguntan, ¿en qué momento usted se emborracha? Cuando se toma la primera cerveza. Esa es la que emborracha, porque es la primera que usted se tomó y ahí arrancó. Tenemos que hacer un trabajo educativo muy fuerte frente a esa falta de tesón de la persona de decir que no. Mire, yo soy de una generación donde se consumió marihuana, donde se consumió cocaína, muchos amigos míos consumen, pero yo siempre dije que no. Y todavía a estas alturas del partido, muchos amigos me ofrecen, pues si no lo hice cuando estaba joven, mucho menos ahora que ya estoy más grande. Lo que tenemos que empezar es a generar desde la casa, decir a los muchachos que tengan la suficiente fuerza para decirle que no, no tanto por el temor, sino por el control. Miren, yo le escuché a un papá que es taxista, que nos pusimos a conversar del tema, y me dijo esto: mire, mis hijos tienen 21 y 23 años y están en la universidad, y yo todos los principios de semestre le hago una prueba de toxicidad, porque ellos salen, yo no sé qué hacen en la calle. Y les dije, ustedes llegan, una prueba de toxicidad me sale negativa, me sale positiva, de trazabilidad en consumo de sustancias alucinógenas, y les quito mi respaldo, ¿sí? Le tocó así porque vio que la cosa estaba marchando por mal camino. Tenemos que ser conscientes de que los jóvenes hoy en día se dejan influenciar mucho por los youtubers, por los cantantes, por todo ese escenario artístico que hay en el medio, y muchos ven que, por ejemplo, porque un muchacho que no tiene bachillerato ni nada se vuelve millonario siendo youtuber o haciendo videos para hacer reír a la gente, piensan que esa es la solución a la vida y desafortunadamente terminan enredados en estos temas de la drogadicción. Lo otro que yo quería decirle frente a lo que hablaba hace un rato el concejal era que el tema, la cocaína como tal, la hoja de coca no es mala.
La hoja de coca milenariamente ha sido una manera de controlar, que sirve para medicamentos, a los indígenas lo usaban para eso, en el Cauca la utilizan para tal, uno se toma un té de coca aquí en Monserrate y le baja el soroche a la gente que viene de otra parte. Entonces la hoja de coca como tal no genera problemas, ni está prohibido sembrar hoja de coca en el país. El problema fue que los ingenios químicos cogieron la hoja de coca y la volvieron perico. Esa es la dificultad y lo vieron en el negocio. ¿Sí? Ese es la única dificultad. Creer que se va a desbordar el aumento del consumo, creo que no. Lo que pasa es que aquí en el país no hemos visto el problema del consumo de drogas como un problema de salud pública. Le hemos tenido miedo a decirle a la gente que el consumo de sustancias alucinógenas, como el consumo de alcohol, como el consumo de cigarrillos, es un problema de salud pública. Y que el Estado tiene que salir las políticas para poder regular, para poder manejar ese problema de salud pública. Como socialmente es permitido el consumo de alcohol, pues no decimos nada. Pero quizás si nos vamos a los números, es más problema el consumo de alcohol que el consumo de sustancias alucinógenas, si nos vamos a los números. ¿Sí? Esa parte es la que también tenemos que echarle una miradita para que nos demos cuenta a esos números. Y el tabaco. Y el tabaco. Y a pesar que en el tabaco se les colocó la fotografía de los dientes dañados y produce cáncer, la gente sigue consumiendo, pero como genera impuestos y como genera réditos para los departamentos, pues se permite. Bueno, y está bien, entre comillas, porque la ley no lo permite. Pero también tenemos que mirar esa parte. Desafortunadamente, mientras que sigamos mirando el agro como un negocio de tercera categoría, vamos a seguir perjudicándonos, vamos a seguir generando que haya más consumo, más cultivos de coca, que si aquí nos quitan 80 hectáreas, mañana van a aparecer 160 al lado, porque eso está comprobado. Miren, ha permeado tanto ese tema del narcotráfico que hasta los mismos erradicadores tienen negocio con las erradicaciones manuales que están haciendo, porque según lo que dicen los analistas, es que hay mentiras frente a lo que están erradicando manualmente, porque todo lo llevamos a números. Queremos que el noticiero diga, sí, erradicamos 50. Yo escuché en estos días que habían erradicado 90.000 hectáreas de hoja de coca y todavía tenemos 200.000, entonces tenemos las 290.000. Porque si erradicamos 90, tenemos que tener era 210, pero no, 110, pero no, seguimos en el mismo escenario porque también los medios de comunicación han contribuido a que esto se vuelva una situación fuera de control. Yo creo, desde el punto de vista de la educación y de la formación, es que tanto en la casa como en la universidad, como en los colegios, tenemos que coger y decirle a los muchachos qué es la realidad de lo que está pasando. Y que los papás en la casa dejen de tenerle miedo a los hijos. Mientras que mi papá, que en paz descanse, y mi mamá, que yo sé que me está escuchando, mientras que estuvimos bajo el techo de la casa, se hacían las reglas de la casa porque ellos los que nos estaban manteniendo. Y hoy no, hoy ellos son los que manejan el condón, los que dicen qué se hace, qué no se hace, por Dios, ¿verdad? Y no podemos trasladarle todo a los profesores, porque los profesores no somos capaces tampoco de influenciar totalmente a todos los estudiantes. En un salón de clase podemos tener 20 estudiantes y 20 temperamentos diferentes. Y eso es muy difícil. Yo creo que aquí lo importante, profesor Rafael, y para cerrar la parte que me corresponde, es que debemos de empezar a mirar el ejemplo de Uruguay, que ha funcionado, el ejemplo de los Países Bajos, que ha funcionado, el ejemplo de Canadá, que ha funcionado, el ejemplo de Estados Unidos, que está funcionando. Y no porque seamos colombianos, Portugal. O porque seamos Portugal, y no porque seamos colombianos vamos a ser incapaces de empezar a generar un cambio estructural en lo que corresponde a este tema. Bastante tenemos problemas con la corrupción, bastante tenemos problemas con lo que nos va a dejar esta pandemia, como para que no vamos a ser nosotros capaces de coger un problema de base, como es la producción de cocaína, no de la hoja, sino de la cocaína, y empezar a colocarle talanqueras para que esto no se nos llene de los carteles mexicanos y empiecen a hacer lo que hacen en México, que es colgar gente de los puentes y decapitarlos para generar más miedo. Entonces vamos a seguir encerrados en las casas y con más terror que el que nos genera ahorita hoy en día. Y lo mismo sucede, los grupos ilegales en Colombia, llámese Clan del Golfo, llámese Pelusos, ELN, EPL, Residualidad de la FARC, se sostienen del negocio de la FARC. Ese es el de la cocaína. Con eso compran las armas.
No creo que porque hacen secuestros de una persona y lo sueltan a los 15 días, de eso no viven. Ellos viven del negocio de la coca y tenemos que cortarles a ellos. Mientras que sigamos auspiciando la producción de coca y no colocarle talanqueras a esto, vamos a seguir hundidos en el balde y cada día peor. Bien, mi doctor Pascagasa, le cedemos 2 minutos para que haga su intervención final, nos redondee la idea y ¿cómo se llama? Y pues le hacemos de una vez la invitación a futuras temáticas del agro, que sé que es su tema fuerte y que es donde su merced se ha especializado allá en el municipio, y pues le agradecemos a todas las personas que de Madrid nos están acompañando, estudiantes muchos de ellos nuestros, estudiantes muchos de otros que viven allá en el municipio de Madrid y muchas otras personas circunvecinas, ¿no? De Funza, Mosquera y demás que lo están acompañando en estos momentos. Le agradecemos que nos hayan vinculado a la tertulia. Entonces le cedo los 2 minutos para que termine su intervención. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Yo digo, es muy complejo generar, incluso generar políticas públicas o generar proyectos de ley con visiones de pronto a veces sesgadas de cómo funciona la realidad en las esquinas de los barrios de este país. Yo solamente quiero concluir pidiéndole al senador que se puedan contemplar toda una dinámica y un andamiaje metodológico en términos de formación previa antes de que esto pueda materializarse. Colombia y Latinoamérica tienen muchos problemas sociales hoy. No podemos comparar Colombia con los Países Bajos o con Canadá o con Estados Unidos cuando nosotros tenemos unos problemas sociales tan profundos, cuando tenemos un escenario político permeado por el narcotráfico. Al gobierno, a los políticos de este país no les sirve que el narcotráfico desaparezca. Entiendo y reconozco su labor, senador. Quiero darle un aplauso por esto porque sé que no es fácil mantenerse en los escenarios políticos en el nivel en el que usted está sin ser tocado por los tentáculos del narcotráfico y de la guerrilla en este país. Entiendo la buena causa que usted lidera, pero creo que es una lucha bastante fuerte. No creo que sea utópica, pero sí creo que tiene un camino bastante importante y agresivo por recorrer. De pronto, por un lado, va a tener usted, ya va a cerrar, va a tener que convencer o persuadir a un montón de colombianos de que esta puede ser la salida a mitigar el impacto del narcotráfico, uno, y dos, va a tener que enfrentar seguramente a muchos enemigos políticos que son hoy marionetas del narcotráfico en Colombia y que seguramente le van a salir a usted al paso a tratar de impedir la noble causa que usted está intentando construir el día de hoy. Le agradezco mucho al ingeniero Mauricio por todos sus comentarios muy naturales. Yo he tratado de ser muy, ¿cómo se dice? Diplomático. Me cuesta a veces y por eso hablo pausado y trato de buscar muy bien las palabras. Su merced la votó así como era. Le agradezco mucho porque seguramente digo muchas cosas que uno quería decir, pero trato de ser más bien tranquilo. Senador Iván, le deseo mucha suerte. En Madrid, Cundinamarca, tiene un amigo para que le podamos servir. Y al profe Rafael, muchísimas gracias por tenerme en cuenta y por permitirme de pronto exponer un poco de mis ideas. Muchísimas gracias también a todos la audiencia. Leí muchos comentarios de muchas personas que están opinando. Es un tema bastante controversial, hay de todo un poco, entonces eso también muestra como la multiculturalidad que tiene Colombia. No, su merced, le agradecemos mucho, no se nos vaya a desconectar, porque vamos a cederle el mismo tiempo al senador para que redondee su idea y procedemos pues entonces al cierre formal del programa. Entonces, senador, tiene el mismo tiempo que se le ha cedido a los compañeros para cerrar su intervención. Gracias, profesor Rafael. Primero que todo, agradecerle a usted la hospitalidad en este espacio pues ilustre y civilizado y culto y respetuoso y respetable. Se lo agradezco infinitamente, lo mismo que su audiencia.
Le agradezco que hayan estado atentos y que hayan hecho sus comentarios, que respeto profundamente. Lo mismo al doctor Mauricio y al doctor Andrés, unos contertulios extraordinarios, de un altísimo nivel y de una enorme respetabilidad. Lo mismo que usted, profesor Rafael. Muchísimas gracias. Simplemente decir, yo estoy pensando este tema hace muchos años, hace 30 años, a partir del momento en que asesinaron a mis compañeros de vida pública, a Luis Carlos Galán y a Rodrigo Lara. Simplemente pensé, esto es infame. ¿Cómo es posible que nosotros estemos en una lucha contra el narcotráfico diciendo discursos y los enemigos de nosotros están con una ametralladora matándonos? Esto es una relación de fuerzas vergonzosa, humillante. Estamos sometidos, estamos en un paredón y nos están fusilando. Esto es indigno para Colombia. Y desde eso vengo estudiando el tema. Por supuesto, estuve en Europa trabajando en el tema. Fui embajador ante la FAO durante 3 años, después de haber sido miembro de la Asamblea Constituyente. Y allá durante 3 años, en parte de mi trabajo, investigué bastante el tema para ver los comportamientos jurídicos, culturales, de políticas públicas en Europa a este respecto. Y por lo demás conozco a Colombia muy bien, porque llevo 50 años de vida pública recorriendo mi país y lo conozco como la palma de mi mano y sé muy bien en qué mundo vivimos. Y por lo mismo, este es un resultado de mi angustia como ser humano, de mi angustia como colombiano, porque sé que haciendo lo mismo que hemos venido haciendo hace 40 años, vamos a tener siempre el mismo resultado, que es un país cada vez más degradado, cada vez más corrompido, cada vez con más muertos, cada vez menos dueño de sí mismo y de su vida y de la vida de su pueblo. Y lo mismo, pues, sacar a Colombia de esta situación de humillación en la que lo tiene esta tragedia del narcotráfico, las mafias del narcotráfico, que son mafias políticas, que son mafias armadas, que son mafias corrompidas en todos los aspectos y en todos los estratos de la vida, desde la fuerza pública, la justicia, la política, los ejecutivos, los negocios, etc. Ahora, yo estoy seguro de que este proyecto de ley no va a pasar el año entrante o este año, no. Yo lo sé. Ya les decía, lo importante es que abrimos esta ventana para que entrara el aire y para que entrara la información y las inteligencias pudieran empezar a pensar por sí mismas y la conciencia de los colombianos se empezara a formar desde el conocimiento. Yo sé que en poco tiempo, en muy poco tiempo, la ciudadanía le va a preguntar a los candidatos, al Congreso, al Senado, a la Cámara, a la Presidencia de la República: señoras, señores, ¿y ustedes qué piensan de esto? Nos van a seguir aquí sometiendo a esta matanza. Porque es que además, esas leyes que hacen allá y esas políticas públicas que hacen allá, que le cuestan al pueblo colombiano la vida y esta tragedia, es la que los tienen a ellos allá. Es que estamos ya cansados de ver que las campañas políticas de estos presidentes y de estos senadores son todas abrazados con los narcotraficantes y recibiéndole plata a los narcotraficantes. Ese poder está corrompido y vive de esto, de esta prohibición. Entonces, el pueblo colombiano va a adquirir conciencia de esto y algún día va a decir: señores, no los vamos a elegir más, vamos a elegir personas que se vayan allá a resolver este problema. ¿Cómo? Pues con fórmulas distintas a las que estamos utilizando, porque estas ya comprobamos en 40 años que no funcionan. Profesor Rafael, un honor estar con usted, con su auditorio y con nuestros compañeros Mauricio y Andrés. Muchas gracias por su invitación. No, permítame, yo también me doy el champú acá. Les agradecemos a todos ustedes habernos acompañado en el día de hoy. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron. Les pido 1000 excusas en el momento en que nos generó algo de molestia, porque nos preguntaron que por qué no volvimos a dar el dato de cuántas personas habían enlazadas. En el pico más alto llegamos a tener casi 4.600 personas, pero nos dimos cuenta que habían unas 370 cuentas que eran cuentas ficticias, falsas, que lo que querían era, o sea, que no tenían ni foto de presentación,
presentación que crearon hoy en la tarde y no sé qué más, y nosotros no nos prestamos para eso. Tertulia académica virtual, el doctor Pascagasa, el doctor Mauricio, que ya nos ha acompañado previamente, pues saben que aquí fomentamos es el debate, fomentamos el intercambio libre de ideas de forma racional y no el que más grite, el que más grosería se sepa, el que más levante la voz, porque ese no es el fin de la democracia. Lo otro es un espectáculo, lo otro es payasadas, y por eso le pido excusas a las personas. Finalmente, pues nosotros, digamos, terminamos con 2.277 personas enlazadas. En este momento, el pico más alto, sin contar las cuentas que tenemos sospecha, fue de 3.997 personas, el pico más alto, porque pues tuvimos un pico mucho más alto al principio, pero nos tocó empezar a regular, porque tal como les había comentado en la previa, nosotros no es censura, como alguien nos decía, es que censuramos la expresión. No, si disentir es una parte de la democracia. La ofensa, la humillación, la mala palabra, ¿cómo se llama? El decir las cosas sin el toque apropiado, sin el toque preciso, eso no, lo único que se puede considerar es pedantería. Y esa no es la intención de la tertulia, ni esa es la intención de este medio. Si hay otros medios que de pronto favorecen y promuevan eso, pues los felicitamos. Allá en esos medios, pues creerán que eso es una estrategia. Esto no es un medio académico, que lo tenemos envuelto aquí con las 17 universidades. Agradecemos a la profe Jenny, que nos acompaña, a Dilia Rosa, que nos acompañan desde Buenos Aires, desde Alemania. Agradecemos al profe Julio Bernal, que nos está acompañando desde Shanghái, a la profe Caterín Castellanos, que nos está acompañando desde Ciudad de México, y obviamente pues a los profes acá de la Universidad de Pamplona, de la Universidad de Santo Tomás de Bucaramanga, a los de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, que nos acompañan, a los del Colegio Técnico de Madrid, a los miembros de la gobernación de Cundinamarca, que siempre nos acompañan semana tras semana en las diferentes temáticas que nosotros aquí traemos, y a todos los que hoy, por supuesto, pues están acompañando al senador Iván, que pues son los bienvenidos a la tertulia. Cuando tengamos otra temática o quieran otra temática, siéntanse en su casa. Este es un espacio para ustedes, para esto, para el diálogo, para la conversación desapasionada, para poner y expresar puntos de ideas y puntos de vista, ¿no? Entonces, en ese sentido, senador, lo vamos a seguir invitando para de pronto no solo esta temática, sino algunas otras, y pues también mi doctor Andrés Pascagasa, ya sabe que tiene un compromiso con nosotros para hablar del agro colombiano, especialmente su municipio, que es agrícola y es cercano acá a Bogotá, apenas lógico. Ingeniero Mauricio, pues ni más faltaba de que no hacerle, su merced, ya siéntase en su casa. Entonces usted sabe que esto está abierto para usted, tiene fanaticada propia, todas las personas que lo siguen y lo aplauden por las diferentes redes sociales, y eso nos agrada. Comenzamos, alguien nos decía que por qué nos alegrábamos por tener 2.100 personas o 2.200 personas, porque cuando comenzamos la tertulia solo teníamos 20 personas que nos seguían. En un año ya hemos logrado llegar a muchísima más gente. Claro que sí, mi doctora Jenny, por supuesto que en la próxima vez desde Alemania nos va a su merced a acompañar, ¿cómo se llama acá? Como panelista con estos invitados. Cuente que sí, que por supuesto que le abrimos los micrófonos para ello. Para todos, feliz noche. Les deseamos a todos pues un feliz fin de semana, y les agradecemos a todos que nos haya acompañado en el día de hoy. ¿Sí? Pasamos entonces a dar finalización al programa. Feliz noche a todos. Gracias. Muy buenas noches. Felicidades y muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias.